mientras se conecta el resto. Y pues vamos a dar inicio hoy con la clase número 34, siempre hablando de funciones. Hoy vamos a ver algo bastante interesante, que son las funciones inversas y también la función raíz cuadrada y raíz cúbica. ¿Por qué razón? Porque la raíz cuadrada y la raíz cúbica van a ver que resultan ser las funciones inversas de la función cuadrática y de la función cúbica, que eran las que mirábamos en la clase anterior. Entonces, voy a compartir ahorita en mi pantalla. Ok. Ahí está, muy bien. Entonces, fíjense lo que es una función inversa. Vamos a preguntarle a Milena si nos puede ayudar con la lectura de cómo se define una función inversa, por favor. Milena, ¿podrías ayudarnos con esa lectura? Ok. Función inversa, definición. Si f es una función biyectiva con dominio A y recorrido B, entonces la función f menos 1 con dominio B y recorrido A se llama función inversa de f y se define por f menos 1 igual a x si f de x es igual a y para todo y y pertenece a B. Muchas gracias. Entonces, fíjense que es como lo inverso, por eso ahí el nombre lo dice, función inversa. Y vamos a darlo, recuerden que las funciones no siempre son de forma analítica, a veces son con par ordenado, como lo ven acá. Tenemos esta función y anteriormente decíamos que a x, al valor de la x, que es 1, le correspondía el valor de la y, que era 2. Pero su función inversa debería ser lo contrario, que si yo ingreso 2 dentro de la función inversa, como el nombre lo dice, si yo evalúo el 2, no me va a salir 4, como aquí, que dice que al 2 le sale 4. Al contrario, si yo meto 2, es como que ese 2 es el valor de la y voy a generar el valor de la x. Entonces la respuesta sería al revés, 1. Iríamos de y hacia x ahora. Por eso se le llama función inversa. Y miren aquí lo que les decía. Si ustedes comparan f con f inversa, notan que, por ejemplo, en f va la pareja 2,4. En f inversa sería lo contrario, 4,2. Aquí está 3,6 y aquí estaría 6,3. Y de acá en la primera 4,8 y en la otra sería 8,4. Entonces pueden ver que la inversa es lo contrario. En vez de que x genere a y, es y que genera x. Sin embargo, se escribe de forma similar. Aquí se escribe función inversa evaluada en x, solo que ahora x está tomando los valores que antes eran de y. Esa es la única diferencia notacional. Y en cuanto al gráfico, es una propiedad interesante porque la gráfica de f, vamos a hacer acá una pequeña simulación. Imagínense que aquí tengo esto de acá, el plano cartesiano, y que por aquí pasa una gráfica. Bueno, vamos a escribir también el eje y igual a x. La recta y igual a x que menciona acá es justamente la que divide a la mitad a estos dos cuadrantes, al 1 y al 3. Esa recta en roja es la función y igual a x. Entonces, observen, si yo tuviera una función cualquiera, imagínense esta de acá. Esta es mi función, f de x. Resulta que gráficamente está la propiedad que la función inversa resulta ser la misma gráfica, pero reflejada. ¿Reflejada dónde? Al otro lado de esta recta. Por ejemplo, sería algo así. Es similar, como ven, es la misma función, pero hacia el otro lado. Y si lo vemos con, por ejemplo, la ayuda de GeoGebra, vamos a ver acá
Vamos a poner un par de ejemplos para que se vea ese efecto de que la función y igual a x sirve como un eje de reflexión. Ok, entonces imagínense, primero vamos a dibujar la recta y igual a x, que es esa de ahí. Ahora vamos a dibujar una función cualquiera. Imagínense tal vez la función y igual a 1 sobre x. Aquí la tiene, es esa gráfica la que está en verde. Pero entonces ahora, ¿cuál sería la función inversa? Pues resulta que la función inversa es similar, solo que nos quedaría esto de acá. Para hacerlo con esta propiedad, vamos a reflejar la función f respecto a esto. Y miren, resulta ser la misma en este caso, así que vamos a hacer otra función. Vamos a utilizar mejor entonces a la función y igual a x al cubo. Esta sale mejor. Ahí la tienen. Solo que vamos a cambiar de color la inversa para que se vea la diferencia. Vamos a ponerle en rojo. Ahí está. Entonces, fíjense qué interesante. La función en verde es la original, y igual a x al cubo. Esa grafiquita que ya la hemos visto anteriormente. Pero respecto a la línea y igual a x, su función reflejada, esa que está en rojo, resulta ser la función inversa. ¿Logran verlo? Y ahí está entonces lo que nosotros estábamos viendo ahorita gráficamente con esto de acá. Que la función inversa resulta ser el reflejo respecto a la recta y igual a x. Entonces, regresando acá con el folleto, ahora nuestro objetivo va a ser cómo encontrar la función inversa sin necesidad de graficarla. Entonces, aquí nos dan algunos pasos. Dice, paso para hallar la función inversa de otra. Número 1, verificar que la función original sea inyectiva. Segundo, despejar la variable x. Tercero, hacer un cambio de variable. ¿Qué significa este cambio de variable? Que donde esté en la x, yo pongo y. Y donde esté en la y, pongo x. Yo lo suelo representar así. Hacemos ese intercambio. Y por último, verificar que la obtenida es inyectiva. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos esta función. F de x igual a 3x menos 1. Sabemos que f de x toma el valor de la y. Entonces es equivalente a tener esto. Y igual a 3x menos 1. Sabemos que también la función lineal son inyectivas. De hecho, son biyectivas. Así que pasamos al paso número 2, que es solo despejar x. Para despejar x, este 1 que está a la derecha, pasaría a sumar a la izquierda, como ven acá. Luego este 3 pasa a dividir. Ya tenemos eso. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Observen bien. Tenemos que x vale y sobre 3 más 1/3. Pero no hace falta hacer el intercambio. Donde esté la x, va a ser y ahora. Entonces nos quedaría y igual a donde está y, pongo x. X sobre 3 más 1/3. Y ahí lo tenemos. Eso sería la función inversa. ¿Y cómo se representa? Ya no como f de x, sino como f elevado a la menos 1, tal como encuentran acá. Esta sería la función inversa. No tiene nada complicado, pueden verlo. Y aquí podemos ver la gráfica. Esta de aquí es la de f de x. Y esta de acá abajo es la del inverso. Para que se vea mejor que es el reflejo una de la otra, vamos a dibujarla en GeoGebra, ambas.
Vamos a borrar las anteriores. Y vamos a dibujar primero, era 3x menos 1. Igual a 3x menos 1. Miren esa línea que está ahí. Vamos a ponerla de color rojo. Y después acá vamos a obtener otra que era y igual a x tercio más 1/3. Y la vamos a poner en verde. Y ahí lo podemos ver. Entonces, gráficamente volvemos a comprobar lo que ya veníamos diciendo. La función en rojo es la original, 3x menos 1. La función inversa es esta que está en verde. Y como pueden ver, es un reflejo de la original respecto a la línea y igual a x. Esa es una propiedad muy bonita. Entonces, vamos a seguir haciendo varios ejemplos más. Aquí está la gráfica que acabamos de ver. Un reflejo de la otra. Ok, vamos a ver ahora la función x al cuadrado, que es la función cuadrática. Nosotros sabemos que esta función no es inyectiva en todo su dominio. Entonces lo que hacemos es tomar una parte en la que sí lo sea. Recuerden que es inyectiva, significa que a un solo valor de la y le corresponde un solo valor de la x. Y como pueden ver acá, al hacer la prueba de trazar la línea horizontal, corta en 2 puntos. Por lo tanto, no era inyectiva. Pero sí podemos tomar una parte de ella. Por ejemplo, la parte del eje positivo acá. Y esta función sí sería inyectiva. ¿Qué pasa ahora? Para encontrar la inversa, vamos a hacer el procedimiento. Vean, aquí no está, aquí está directo, pero lo vamos a hacer nosotros. Tenemos que y es igual a x al cuadrado. Entonces, si yo quiero despejar x, ¿qué puedo hacer para eliminar este cuadrado? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué puedo hacer para quitarle ese cuadrado a la x? Correcto, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces sacamos raíz cuadrada, así eliminamos esto. Y ya nos queda que x es igual a la raíz de y. Ya está despejado x. ¿Qué hacemos ahora? El intercambio. Donde esté en la y, pongo x. Entonces me queda raíz de x es igual a y. Y esta resulta ser la función inversa. Entonces la función inversa es a la menos 1 de x es la raíz de x. Y así lo podemos ver. Y logran ver acá en la gráfica. La original es esta línea en negro, y igual a x al cuadrado. Y la inversa es esta en rojo, y igual a la raíz de x. Y como pueden ver nuevamente, se encuentran reflejadas según la línea y igual a x. Ahí está todo ya resuelto. ¿Tienen alguna duda de qué son los pasos a seguir por el momento? Bueno, entonces vamos a continuar. Y ahora analicemos un poquito más la función raíz cuadrada, que es parte del tema. Logran ver que la raíz cuadrada ya vimos que era la inversa de la cuadrática. Otra cosa importante es de que solo es un brazo de parábola. No es una parábola completa. Porque las raíces de los números negativos no existen. Por lo tanto, no existe esta parte de aquí abajo. Y de aquí podemos ver de que la función es totalmente creciente. Cada vez se hace más grande. También podemos ver que la raíz de la función original es x igual a 0. Vemos que no es par ni impar, no cumple las propiedades. Y ahí tenemos, esas prácticamente son las propiedades que tiene. Y si lo multiplicamos por menos 1, solamente se invierte, recuerden, de derecha hacia izquierda. Esas son propiedades que hemos visto anteriormente. Vamos a pasar ahora a lo que es
la función raíz cuadrada, pero más general. Es esta de acá, pero aún le falta. La función general es esta. Y igual a la raíz de x más a más una b. La clase anterior nosotros mirábamos que lo que suma aquí adentro, si algo le suma a la x, significa que se desplazaba hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Quién nos recuerda de la clase de ayer? ¿Quién se acuerda de eso? Vamos a ver, de lo que estuvieron ayer. César, ¿te acuerdas ¿Cómo, profe? que si yo le sumo a la x, ¿a dónde es el desplazamiento? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, Correcto. Ahora, si yo sumo aquí fuera de la función, ¿hacia dónde es el desplazamiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia abajo. ¿Qué dice Alison de eso? El desplazamiento es hacia arriba. Exacto. Recuerden que afuera es lo contrario. Si la suma se la hago a la x, ocurre lo contrario, o sea, a la izquierda. Pero si le resto, va hacia la derecha. En cambio, si la suma la hago fuera de la función, aquí como este valor de la b, si sumo va hacia arriba y si resto va hacia abajo. Para que lo entiendan todos los que están hoy presentes, vamos a hacerlo aquí con este ejemplo. Vean, tengo la función raíz de x. Esa es la función base. Ya habíamos visto cómo era su gráfica, ahí la tiene. Pero decíamos que la forma general es esta. Y igual a la raíz de x más algo. Termina ahí la raíz y fuera también le podemos sumar algo. Sumar o restar. Y también recuerden el signo, puede ser más o puede ser menos. Ok, entonces esos cambios, ¿qué significan aquí en la gráfica? Veamos primero el del signo. Si es positivo, vean que abre hacia arriba. Si es negativo, ¿hacia dónde creen que va a abrir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Correcto, Abajo. vean. Ahí está. Esa es la única diferencia. Si es negativo, va hacia abajo. Ok, vamos con otro cambio. Siempre aquí tenemos la original. Ahora observen bien. Si yo le sumo ahí dentro de la raíz, le sumo un 5, significa que ahora se movió hacia la izquierda o a la derecha. A la izquierda. Exacto. ¿Y cuántas unidades? 5 unidades. Ahí lo pueden ver. Del 0 se movió hasta el menos 5. Ok. Ahora, en vez de sumarle, ¿qué pasa si yo le hubiera restado? Le hubiera restado 3, digamos. Vean. Ahora se Hacia la- movió correcto. Hacia la derecha. 3 unidades. Bien, regresemos al original. Y ahora vamos a hacer la suma, pero fuera de la raíz. Miren que no estoy dentro de la raíz. Le voy a sumar 2. Significa que la original, que estaba en 0, se movió 2 unidades hacia arriba. Pero si yo le restara, digamos, le resto 3, se mueve hacia abajo. Y noten que la gráfica siempre es la misma. Lo único que ha cambiado es la posición, que se mueve hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha. Pero yo puedo incluso hacer combinaciones de ambos movimientos. Por ejemplo, si dentro de la raíz le sumamos 5 y le estamos restando 3 afuera, significa que se mueve 5 unidades a la izquierda y 3 hacia abajo. Entonces la gráfica sería esta. Y pueden verlo ahí. Se movió estas 5 unidades hacia la izquierda. Y se movió 3 unidades hacia abajo. Entonces sí se cumple la teoría. Y vamos a seguir dibujando otros casos. Imagínense ahora que le voy a restar 10 acá adentro. Y acá afuera le vaya a restar 5. También pueden hacer doble resta. Miren dónde se desplazó. Como resté 10 dentro de la X, dentro de la raíz, se movió 10 unidades hacia la derecha. Como pueden ver acá, se mueve 10 unidades
hasta acá, hasta el 10. Y como le resté 5, en la parte de afuera se bajó 5 unidades hasta abajo. Pero a pesar de que hice ese traslado, la gráfica perfectamente sigue siendo la misma. Porque si yo me muevo, miren, es la misma brazo de parábola. Ok, otro cambio ahora. ¿Qué pasa si yo lo multiplicaba por un número aquí mayor que 1? ¿Quién se acuerda qué pasaba con la gráfica? Tenemos la original. ¿Qué pasaba con la gráfica si yo la multiplico, digamos, por un 2 aquí afuera? ¿Quién recuerda qué pasa? Habían dos casos, si el número era mayor que 1 o entre 0 y 1. Si era mayor que 1 se ampliaba más y si era menor que 1 se reducía. Ok, sí, tiene que ver algo así. Vamos a ver qué recuerda Osman. Pues ahí lo podemos ver. Exactamente, como decía Allison. Fíjense acá. Si lo multiplico por 2, aquí afuera se hizo como más ancha la gráfica. Miren la diferencia. Tenemos la raíz de x original. Ahí está. Pero si lo multiplico por un 2, se abre más. Y si lo multiplicaba por un valor entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, miren, más bien se hace más angosta. Igual, vean la diferencia. Tengo la función original, ahí está. Y voy a poner aquí abajo la otra. Un medio de la raíz de x. Miren, ahí tenemos un gran cambio, se hizo más angostito. Y la otra, cuando era multiplicado, digamos por 5, miren acá, ahí lo vemos mucho más grande. Hay que hacerlo más pequeñito para que se vea la diferencia. Entonces son propiedades interesantes. Ok, pero ahora ocurrirá lo mismo si hago esos cambios dentro de la raíz. Veamos. Si yo multiplico dentro de la raíz por un medio, vean cómo se convierte la gráfica anaranjada. Similar ocurre un angostamiento, se comprime, pero no tanto. Igual si lo hago acá afuera. Pongo el 5, también se pone ancho, pero no tanto. Entonces, ¿por qué se debe eso? Se debe a que cuando yo tengo adentro multiplicado por, digamos, un número a x, por propiedad de las raíces, es como que tenga la raíz de a por la raíz de x. Y obviamente la raíz de a es menor que el valor simple de a. Entonces, esta función es menor que a raíz de x. Porque cuando le saco raíz a un número, se hace más pequeño. Excepto cuando está entre 0 y 1. Y ahí lo pueden ver. Entonces, dudas con todas estas propiedades gráficas que tiene. Y siempre acuérdense que cuando es positivo, va a abrir hacia arriba, pero si es negativo, abre hacia abajo. Eso no lo olviden. Y también podemos hacer los otros cambios de sumar y restar. Digamos, quiero desplazarlo para arriba, solo le sumo afuera un 5, digamos. Quiero moverlo más hacia la izquierda, entonces le tengo que sumar un 6, digamos. Y ahí lo tenemos desplazado hacia la izquierda. Bien, entonces esas son las propiedades. Y otra cosa, ¿cómo encontramos los puntos de intersección? Por ejemplo, ¿de dónde corta acá el eje de la X y dónde corta
al eje de la Y. Para eso ya lo habíamos visto antes. Para encontrar los puntos sobre el eje de las X, para el eje de la X, lo que hacemos es igualar la función a 0. Hacemos que Y valga 0. ¿Qué es lo que ven acá? Se iguala a 0, se despeja. Para eliminar las raíces, elevan al cuadrado. Y despejan X y ya tienen el valor donde corta al eje de las X. Y como pueden ver aquí, es 5. Para encontrar dónde corta el eje de la Y, lo que se hace es que X se vuelve 0 para encontrar en el eje de la Y. Y lo pueden ver acá en esto. Por ejemplo, si yo hago que X valga 0, aquí tengo la raíz de 0, es 0. Más 1, 1. Y como pueden ver acá, pasa por el punto 1. Igualmente acá, si yo hago que X valga 0, esto se hace 0. Menos 2, aquí da menos 2. Y ahí pueden ver la comprobación. Para encontrar en el eje X, se hace Y igual 0. Y para el eje Y, X igual a 0. Bien, pasemos entonces, ya que hemos visto todo esto, a la de la raíz cúbica. La raíz cúbica resulta ser la función inversa, ya habíamos hecho el gráfico antes, de la función cúbica. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos del hecho de que si tengo f de x igual a x al cubo, sabemos que la función x al cubo es biyectiva, que es esta que está en negro, y vamos a despejar x. Para despejar x, sacamos raíz cúbica a ambos lados, y nos queda que x vale raíz cúbica de y. Hacemos el intercambio variable, y significa que la raíz cúbica de x es igual a y. Pero y representa la función inversa, y aquí la tenemos. Ya está hecho. Entonces aquí tenemos la gráfica, y ahora no hay vértices, sino puntos de inflexión. El punto de inflexión, similar a como decíamos anteriormente, va a depender de que si le sumo a la x dentro de la raíz o si le sumo fuera. Los desplazamientos son los mismos. Si sumo dentro, se desplaza hacia la izquierda. Si sumo fuera, se desplaza hacia arriba. Ok, veamos acá igual en la... Para saltarnos esto, veámoslo aquí directamente. Vamos aquí a la raíz cúbica. Ok, fíjense acá, ahí tenemos la función raíz cúbica. Es la original. Pero ¿qué pasa entonces con este puntito de inflexión, que es donde cambia de sentido? Cuando yo a esta función le sumo 5, digamos. Fíjense, se movió hacia la izquierda. Estos cambios ocurren para todas las funciones. Si le resto 5, se mueve hacia la derecha. Ahora sí lo hago afuera. Si yo le sumo 3, va hacia arriba. Pero si le resto 3, se mueve hacia abajo. Pero la gráfica en sí no cambia. Solo se va moviendo este puntito de inflexión. Donde se mueve depende de esos valores. De lo que está dentro de la raíz cúbica y de lo que está afuera. Y similarmente, ¿qué pasa si yo pongo un signo menos antes? Tiene que cambiar de sentido. Y vean bien el cambio. Si yo pongo menos, se hace lo contrario en la gráfica. Entonces esos detallitos tómenlo en cuenta para ya pronto que vamos a ir a los ejercicios. Entonces ahí no voy a explicar mucho porque ya hemos visto varios.
que solo dependen de que si es negativo, que si le sumo, que si le resto. Solo ahora falta que pase si le pongo un signo, un número que lo multiplique mayor que 1, digamos 2, 3, digamos. Fíjense en la gráfica, el cambio se hace más ancho. Pero si lo multiplico por un número, digamos 0.3, se hace más angostito. Esos son otros cambios que deben tomar en cuenta. Muy bien, así pues ya hemos visto todas estas propiedades. Y creo que es hora de pasar a los ejercicios. Pero antes solo analicemos dos gráficos. Quiero que hagan ahí en sus cuadernos ustedes la representación, déjenme ver, ¿de cuál? De esta. Van a analizar las propiedades, o sea, que si va hacia arriba, hacia abajo, que si se desplaza a la izquierda, si se desplaza a la derecha, arriba, abajo. Quiero que analicen la gráfica del problema 5. Les voy a dar 2 minutos y después me comparten qué es lo que lograron de sacar de esa función. Háganlo entonces. Y ya se acabó el tiempo. Vamos a hacer preguntas al azar. Voy a preguntarle a Miriam. Miriam, ¿esta gráfica abre hacia arriba o hacia abajo? Ok, pero Miriam, ahí no está. Sería entonces a Milena. Milena, ¿esa gráfica abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Correcto, por este signo negativo. Ok, ahora sí, sí está Miriam. Vamos a preguntarle que si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha. Exacto. ¿Por qué razón? Por este -1. Como está restando, va hacia la derecha. Y vamos a preguntarle ahora a Ashley. ¿Esta gráfica va hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Correcto. Entonces todas dieron con el punto. Ahora vamos a graficarla solo para salir de la duda. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a poner acá. Decía, fíjense bien, tenemos la original, raíz de X. Está la función raíz de X. Y vamos ahora a escribir la que ustedes dedujeron. Menos la raíz de X menos 1. Menos un 1 afuera, creo que había. ¿Y me recordás? -4, profe. Ajá, aquí está, -4.
Ahí está. Y fíjense, si ustedes la comparan con la original, ocurre exactamente lo que había dicho. Primero, que en vez de ir hacia arriba, realmente va hacia abajo por este signo negativo de acá. Segundo, como le resté 1 dentro de la raíz, significa que se desplazó una unidad hacia la derecha. Después le resté 4, pero fuera de la raíz, entonces vimos que se desplaza hacia abajo. Bueno, aquí lo dibujé mal. 1 está aquí por la mitad. Vamos a hacerlo más grande. Ahí sí. Ahí se ve mejor. Entonces se desplazó 1 hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo. Y ahí llegó el nuevo vértice y la gráfica es la misma, solo que hacia abajo. Muy buena observación. Eso es bastante básico para la hora de graficarlo. Vamos a ver qué tal les va con otra, que solamente tiene un signo que suele confundir. Pero vamos a ver cómo lo van. Ya pudieron hacer bien el 5. Hagan el 6 ahora. ¿Cómo lo harían? Traten de analizar lo mismo. Si a la izquierda, a la derecha, si va hacia arriba, hacia abajo. Lo mismo analicen. Igual les voy a dar 2 minutos. Ok, ahí en el chat dijeron una observación importante. Pero vamos a ver entonces igual, vamos a seleccionar algunos. Ok, Osman, para empezar. Pregunta, ¿esta gráfica abre hacia arriba o hacia abajo? Osman. Ok, Hacia Julio. abajo. Así es, hacia abajo. Perfecto, siempre por el signo menos. Eso lo indica, si va hacia arriba o hacia abajo. La gráfica, la abertura. Ok, vamos a preguntarle a alguien más. ¿Qué pasa con el desplazamiento? ¿Será hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Ujú.
porque ahora le estoy sumando. Fíjense, se movería hasta la izquierda. ¿Y se mueve hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Así es, por este menos 1. Pero aquí hay algo curioso, la X sale negativa. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa el hecho de que la X sea negativa? ¿En qué afecta a la gráfica? ¿Quién no sabe? En el punto donde se corta la X. Ujú. Sí, también afecta, pero más ampliamente en toda la gráfica, cómo la transforma. En vez de ir a la derecha va para la izquierda. Así es. Fíjense en esto. Teníamos que la función original era así, ¿verdad? Como un brazo de parábola. Esta era la raíz de X. Pero ¿qué pasa cuando uno lo pone negativa, la X? Lo que ocurre es lo siguiente, de que en vez de abrir hacia la derecha, abre hacia la izquierda. Y esta es la raíz de menos X. Y esa es la diferencia. ¿Logran ver lo diferente que es? Una cosa es raíz de menos X y otra cosa es menos la raíz de X. Porque si tuviéramos menos la raíz de X sería esta. Esta es menos raíz de X. En pocas palabras, si el menos va dentro de la raíz, significa que abre hacia la izquierda. Pero si el menos va fuera de la raíz, significa que abre hacia abajo. Pero todas son la misma gráfica, solo que se mueve. O el sentido cambia. Si está dentro, hacia la izquierda. Si está afuera, hacia abajo. Y como aquí es una combinación de ambas, pues resultaría ser esta de acá. Esta. Café. Que sería menos la raíz de menos X. Logran una combinación de ambas. Entonces, positivo es el cuadrante 1. Negativo dentro de la raíz es el cuadrante 2. Negativo y negativo, el cuadrante 3. Y negativo afuera es el cuadrante 4. Esos son los elementos que tenemos en cuenta. Pero vamos a graficarlas para que lo veamos bien bonito como sería. Entonces lo escribimos. Vamos a escribir menos. Sería aquí dentro. Menos. ¿Qué más decía? Más 3 menos 1. Más 3 menos 1. ¿Logran ver? Ahí tenemos. Entonces se cumple todo lo que hemos explicado. Como era menos y menos, significa que abre hacia abajo, que abre hacia la izquierda. Como dice más 3 dentro, aquí tomen esto en cuenta también de que el desplazamiento cuando es negativo es a lo inverso. Eso se lo explicaba ayer también. Entonces como es más 3 dentro acá, el desplazamiento no es hacia la izquierda, porque ocurre lo contrario. Como la X es negativa, si le sumo es hacia la derecha. Pero lo de afuera sigue igual, que si le resto, se desplazó hacia abajo. Entonces, esa observación, recuérdenla, que si la X es negativa, sí se mueve hacia la derecha. Pero si es positiva, es hacia la izquierda. Y lo voy a poner aquí para que lo vean. ¿Qué pasaría si aquí fuera positivo X? Sería así. Se desplaza a la izquierda y la gráfica ya saben por qué va hacia abajo. Pero como es negativo, el desplazamiento es a la derecha. Y noten que pareciera mentira, pero todas estas cosas se utilizan para hacer incluso logotipos y cosas así, por ejemplo, diseño gráfico. Ven aquí, a veces le ponen una elipse que abarca estos dos puntos, ya comienzan a hacer algunos gráficos o logos, parecer un poquito al de Hyundai. Y todas esas cosas se basan en funciones. Muy bien. Entonces, ¿preguntas con este ejercicio?
Si no, pues vamos a los cúbicos ahora. Aquí está. Bien, entonces ahora analicen la siguiente gráfica. Cómo van a hacer su desplazamiento, su comportamiento. Vamos a ver. Hagan el número 7. Les voy a dar 2 minutos igual. Pues entonces ahora comencemos con el análisis. Primero, recuerden que la función raíz cúbica tiene esta forma. Algo así. Entonces, vamos a llamar que esta es la forma 1 y diremos que la forma 2 es lo contrario. Esto de acá. Entonces, primer pregunta, ¿qué forma va a tener? ¿La forma 1, la original, o la forma 2? La forma 1. Ok, gracias. Milena, ¿qué dice los demás? ¿Qué forma va a tener? No marques en el chat. La forma 2. Ok, vamos a verificarlo. Vamos a poner ahora la función original, que es la raíz cúbica. Ahí lo tenemos. Ese es el original. ¿Qué pasa si yo le pongo un signo menos antes? Observen. Se pone como la forma número 2. Entonces vamos a dejar la original. Y vamos a hacer los cambios aquí arriba. Entonces tenemos menos la raíz cúbica de x. Eso es lo que tenemos hasta el momento, que es la de la forma 2. Y sigamos analizando. ¿Se va a mover hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué dice? Abajo. Que Milena dice que abajo. ¿Qué dice
Los demás. ¿Se moverá hacia arriba o hacia abajo esta gráfica? Osman, ¿qué dice? ¿Se acuerdan qué era lo que definía? Porque teníamos estos parámetros. Más Hacia menos. abajo. Ok, ya tenemos dos que dicen hacia abajo. Raíz cúbica de x más a. Y teníamos un valor b fuera. ¿Qué definía si iba hacia arriba o hacia abajo? ¿El valor de la a o el valor de la b? La B. El de la B. El de la b. ¿Y cuánto vale b acá? Nada. Nada. Entonces, si no vale nada, ¿qué Da significa? igual. Queda No igual, se exacto. No hay desplazamiento en vertical. ¿Y qué hay de lo de adentro? La A. ¿Iría hacia la izquierda o hacia la derecha? Derecha. Así es. Entonces vean, solo nos queda restarle 1 acá. Le resto 1 y ya se desplazó a la derecha, pero no hay ni movimiento hacia arriba ni movimiento hacia abajo porque no existe B. Incluso si se lo sumo, más un 0, no hay ningún cambio. Entonces ahí lo tienen. Eso es todo. Vamos a ver qué dice en el chat. Correcto, es decir, como decía Joshua, a ningún lado. Bien, entonces ya esto queda bastante sencillo. Ya lo saben los demás, cómo definir si va hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Pero hacemos ahora ciertos problemas un poquito más algebraicos, pero basándose en todo lo que hemos visto anteriormente. Les voy a hacer, a ver, creo que ya han visto suficientes ejemplos. Hagan el problema 1. Le piden determinar cuál es la función inversa. Ya les dije los 3 pasos. Solo despejar X, hacer el cambio de variable y listo. Entonces les voy a dar para eso 3 minutos, porque es más de manipuleo algebraico. Ir poniendo las respuestas en el chat.
y que pudo terminarlo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a preguntar. Joshua pudo hacerlo. No, no lo he terminado. Ok. ¿Recuerdan f de x? ¿Quién representa? ¿X o Y? Y. Entonces, vamos a empezar haciendo esto. Que Y es igual a 3x más 4. Ahora, si quieren despejar la x, ¿qué tendrían que hacer? Pasar el 4 a la y negativa. Correcto. Entonces tendríamos y menos 4 igual a 3x. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? El 3 pasarlo a dividir al y menos 4. Así es. Entonces nos quedaría que y menos 4, todo esto entre 3 es igual a x. Ahora que ya despejamos x, ¿qué paso seguía? Cada término Sí. se divide por 3. Podemos hacer eso. Pero si vemos las respuestas, no hay ninguna que sea así, que cada uno dividido por 3. Entonces podemos hacer otra cosa conveniente también ahí. ¿Qué podemos hacer? Se intercambian las variables. Exacto. Recuerden ese paso. Intercambiamos las variables. Donde está la y pongo x y donde está x pongo y. Entonces, si intercambiáramos las variables, nos queda x menos 4 sobre 3 tiene que ser igual a y. Y ahí lo tenemos, ya intercambiada la variable. ¿Se entendió este paso? Sí, profe. La respuesta no sería la B. Así es. Porque, ¿qué es lo que hace falta acá? Recordar que dividir entre 3 es lo mismo que multiplicar por qué fracción. Por 1 sobre 3. Exacto. Entonces, 1 sobre 3 se está multiplicando a x menos 4. Es equivalente decir eso. Toda división es como multiplicar por 1 sobre el denominador. ¿Y cuál es la respuesta entonces? El inciso B. Exacto, porque recuerden que ahora esta y no representa la misma función original, f de x. Esa era la y del principio, pero esta nueva y que surgió de trasladar o de intercambiar representa a la función inversa de x. Y listo. Entonces la respuesta correcta es B. ¿Vieron que no era tan complicado? Profe, tengo una duda. Dime. ¿Por qué dice ahí que x pertenece a menos 1 más infinito? Pues solamente es una condición, pero no es necesario. O sea, que por ejemplo, cuando tú la grafiques, recuerda que la función lineal, digamos, si tienes acá el plano cartesiano, en general va de menos infinito a más infinito, sería una línea recta, así, normal. Pero como ahora te especifica que aquí va entre menos 1 a más infinito, significa, es una acotación de la gráfica, que de menos 1 acá, tú no sigues haciendo la recta, comienzas de ahí y continúas hacia adelante. Entonces no te interesan los valores que están hacia atrás. ¿Se ve esa diferencia? Joshua. Sí, entendí. Ok, solamente es para, no sé, a veces lo hacen para analizar cierto conjunto. Por ejemplo, en unas soluciones no te interesan todos los valores, solo ciertos valores y eso es lo que está haciendo acá. Pero a la hora de resolver el problema no afecta en nada. Más que todo es para la gráfica. Ok, entonces vamos con el problema 2. También yo le expliqué uno de estos, que fue el primero de hecho, cuando estábamos definiendo que Milena leía que era una función inversa, yo les expliqué cómo se usaban las escalas inversas. Hagan este problema entonces. El 2, igual les voy a dar 3 minutos.
Si lo hicieron, pongan la respuesta en el chat. ¿Alguien no pudo terminar? Vamos a hacer una pregunta general para que vean que estaba fácil también. Cuando tengo un par ordenado, ¿quién representa el primer valor y quién representa el segundo valor? El primer valor lo representa X y el segundo lo representa Y. Así es. Entonces, eso es lo necesario acá. Tengo un par ordenado, X y el otro Y. Ok, pero eso es una función normal, la función original F. Pero para calcular la inversa, F inversa, ¿quién es la que ocupa el primer lugar y quién ocupa el segundo lugar? En el primero se ocupa Y, en el segundo se ocupa X. Sí, o sea, no es que cambien, sino que primero el valor que pidan, que es como X, realmente representa Y. Y el otro X. Es representar, no que cambian de lugar. El par ordenado siempre X, Y. Pero lo que el primer valor ahora me representa la y el segundo es X en la función inversa. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo busco f de 1 solamente significa que X vale 1 y el resultado sería 3. Pero si yo buscara f inversa, esto lo escribir acá. Si yo busco f de 1, me voy, busco el 1 en la X y el resultado sería 3. Pero si ahora yo quisiera f inversa de 3, digamos, ahora yo no voy y busco el 3 en la X, porque uno diría, ah, es 5. Pero no, tienen que buscarlo en la Y. ¿Dónde está el 3 en la Y? Aquí está. Entonces el resultado sería lo contrario. Sería 1. Y así es que se hace este problema. Con este ejemplo que les acabo de hacer, díganme cuánto sería h inversa de 5. ¿Cuánto vale h inversa de 5? Entonces, ¿cuánto vale la función inversa evaluada en 5? Tengo que buscar el 5 en la X o en la Y. Ok. Aquí ya me está mandando la respuesta. Es 3. Correcto, así es. Porque si se fijan, el 5 en la Y aparece acá. Y su respuesta en X es 3. Entonces, efectivamente, h inversa de 5 es 3. Dice que se multiplica ahora por función inversa de la función inversa evaluada en 2. Entonces, primero calculen esto. ¿Cuánto es la función inversa de 2? ¿Cuánto es? 2. 2, correcto. Es 2. Entonces, tendríamos que calcular acá la función inversa. Ya sabemos que esto es 2. Entonces, se sustituye por un 2. Y nuevamente queda función inversa de 2. ¿Cuánto es eso? Otra vez. ¿Cuánto es la función inversa de 2? 2 otra vez. Es otra vez 2. Entonces, todo esto equivale a 2.
Donde la busquemos, función inversa de 2 es 2. Otra vez función inversa de 2 sigue siendo el mismo 2. Ahora la última dice menos h de 4. ¿Quién es h de 4? 6. Correcto, miren que ahora es h, no es inversa. Entonces h directamente es 6. ¿Y cuánto es 3 por 2 menos 6? ¿Cuál es la respuesta correcta? 0. Así es. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. Y como ven, no está difícil. Solo es recordar eso. Que si es inversa, busco en Y y obtengo la X. Si es normal, busco X y obtengo la Y. Bajo ese mismo principio, hagan este ahora, el 3. Aquí es combinar los dos, las dos cosas anteriores. Ajá, César, ¿cuál es la pregunta? Es que mire, profe, devuélvase al ejercicio. Aquí está. En el H de 4, o sea, no sale que se va a invertir, o sea, que no es 6, sigue siendo el 4. O soy yo el que está mal. No sé. Les explico de nuevo. Cuando lo que significa si es inverso o si es normal, es el sentido en que vas a buscar la respuesta. Por ejemplo, fíjate en la diferencia que hay entre h inversa de 5 y h de 4. Fíjate bien. En h inversa de 5, buscamos el 5 en la posición de la y, ¿verdad? Que aquí está. Este 5 está en posición de la y. Y el resultado fue el valor de x, 3, que por eso pusimos 3. Eso se hace cuando es inversa. Buscas el valor en la y das como respuesta x. Pero ahora mira lo contrario. En h de 4, tú buscas el valor en las x, aquí está el 4, y das como respuesta el valor de la y, que es 6. ¿Se entendió eso, César? Sí, profe, ya. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto valdría h de 5 en ese problema? 7. Correcto, pero h inversa, viste que no era 7. H Sí, inversa de era, 5 era 3, porque era lo contrario. Esa es la diferencia, en la manera en que tú buscas los valores. ¿Otra y ahora sí. pregunta? No hay. Ok, entonces hagan el problema 3 ahora. Igual les voy a dar 3 minutos. Quedan una respuesta ya. Luego le preguntamos cómo fue que lo hizo.
Ok. Solo Milena parece que lo hizo. Milena, ¿cuál fue la idea que utilizó para que le diera 4? Pues yo solo lo hice lo normal porque al menos a esa parte donde dice f de x igual a x más b no le entendí. Entonces yo lo que hice fue que saqué la inversa de 4 y después esa inversa le saqué la inversa. ¿Y cuál es ¿Qué la es eso, inversa no? de 4? 2. Ok, tiende a confundirse, pero bueno. Pregunta, esto de acá, donde dice 2,4, ¿es un par ordenado? Para mí que sí, no sé. Dice la diferencia entre estos que son par ordenado y esto. ¿Cuál es la diferencia? El corchete y el parente. Exacto, cuando son paréntesis se Bueno, usa para par ordenado, pero cuando se usa corchete no representa par ordenado. ¿Qué representa así? Lo vimos en desigualdad. Esto de acá, que no es un par ordenado, es un intervalo. O sea, lo que le está diciendo es que va desde el intervalo 0 a 1 en X. Esto es el dominio. Estos son los valores de X. Y los valores de Y que se obtienen son los que están entre el intervalo de 2 a 4. Estos son de Y. Y estos son los valores posibles de X. ¿Ok? ¿Se entiende esa diferencia para empezar? sí, Ok, otra cosa. Este tipo de función que nos dan, ¿cómo es? ¿Qué tipo de función es? lineal. Lineal, correcto. Entonces, en otras palabras, lo que están diciendo es esto, de que si yo tuviese el plano cartesiano, y esto es de la pregunta que me hacía anteriormente Joshua, que por qué definen cierto intervalo. Que imagínense que ahí tienen el plano cartesiano XY. Ustedes saben que la recta tiene en sí la forma así, una recta. Pero a veces no me interesan todos los intervalos. Solo en el caso de X, dice que aquí a mí me interesan los que están entre 0 y 1. Entonces los que están acá entre 0, vamos a decir que aquí está el 1. Y los de Y, los que están acá entre 2, vamos a borrarlo mejor. Entre 0 y 1, vamos a decir que aquí está entre 2 y 4. Entre 2 y 4. Tenemos más sobre el eje Y. Entonces la gráfica o la pedacito de gráfica realmente sería así, como uniendo 0 con 1, que es acá, el punto inicial. Esto sí le corresponde al 0 en X, le corresponde el primero en Y, que es 0,2. Y al último de X le va a corresponder el último de Y, que sería 1,4. Entonces la gráfica que yo estoy analizando es este pedacito de recta. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte para empezar? De que esto es lo único que estoy analizando, no es la recta completa. Solo la que va desde 0,2 hasta el punto 1,4. Pero bien, entonces ya sabemos que esos son dos puntos de la recta. Y decíamos anteriormente, cuando mirábamos funciones lineales, que al conocer dos puntos ya podíamos conocer la gráfica de la función. ¿Recuerdan qué representaba el valor de la b en una función lineal? ¿Qué representaba el valor de la y? De la b. Representa la Y. Un valor específico en y. ¿Cuál valor de la y representa? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos creo que la semana pasada. X. No, sí representa un valor de y, pero no cualquier valor de y. Representa un valor en particular. El intercepto. Correcto. Y aquí en esta gráfica pueden ver cuál es la intersección con el eje de la y.
¿En qué punto ocurre? ¿Dónde ocurre esa intercepción? En el 1. No, ahí está la coordenada. Bueno, voy a hacerlo más bonito el dibujo para que lo vean mejor. Voy a hacerlo con este otro. El plano cartesiano, está el eje de la C, eje de la Y, y voy a buscar los puntos. Ok, 0, vamos a hacer este 1, 2, 3, 4. Entonces el primer punto, bueno, y el otro sería acá. 1. El primer punto le dije era 0,2. Acá. 0,2. Y el último era 1,4. Es este punto que está por acá. La gráfica entonces sería esta de acá. Desde este punto a este punto. Esa es la gráfica. Entonces, ¿en qué punto pasa por el eje de la Y? El 2. En 2, correcto. Entonces de ahí yo ya sé que B vale 2. Entonces la función es f de x igual a ax más 2. Yo ya sé que eso vale B. ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo encuentro el valor de la A? ¿Cómo era el valor de la A? Para eso encontramos el otro punto. ¿Por qué otro punto pasa? Por 1,4. Entonces, ¿quién representa X y quién representa Y en esa coordenada? El 1 representa a X. Exacto. Entonces, ¿cómo decir que f de 1, si lo evaluamos acá, f de 1, por definición, sería a por 1 que a más 2. Y ya sabemos que f de 1 da 4. Entonces, de ahí, ¿cuánto tendría que valer a? 2. A vale 2. ¿Qué significa entonces? Que lo primero que habíamos que hacer era encontrar la función. Y ahora ya sé que esta función que está acá es esta. F de x igual a 2x más 2. ¿Se entendió hasta ahí cómo encontramos la función f de x? Chicos, ¿dudas? ¿O si se entendió dónde salió que esa era la función? Milena, Joshua, ¿se Todo entendió? claro. Ok, Sí, entendí. muy bien. Entonces ya que tengo la función, ahora voy a trabajar, dice, con la función inversa. Entonces calculen la función inversa. ¿Se acuerdan cómo se hace? Calculen la función inversa de esto. ¿Cuál sería? Recuerden que empezamos por decir que y vale 2x más 2. Ahora, ¿qué hacemos a partir de ahí? El 2 cambia de signo y pasa a y menos 2. Exacto, entonces tenemos que despejar x. Y menos 2 es igual a 2x. Luego, ¿qué hacemos? Luego pasamos a dividir el 2, quedando X menos 2 sobre 2. Exacto, y menos 2 sobre 2 es lo que vale x. Pero nos falta ahora hacer el intercambio variable. Y así decir que y, o sea, f inversa de x, que es lo que vale la nueva y, es igual a x menos 2 sobre 2. Y ya tengo mi función inversa. Con esta función inversa bien puedo calcular lo que a mí me piden. ¿Cuánto sería entonces aquí primeramente f inversa de menos 4?
¿Cuánto es f inverso de menos 4? 1. 1, correcto, porque solo es meter acá que x vale 4 y f inversa de menos 4 sería 4 menos 2, eso es 2, entre 2 da 1. Entonces esto equivale a tener f inverso de 1. ¿Todos claros de dónde salió ese 1? Ahora metamos f inversa de 1, ¿cuánto sería? Entonces f inversa de 1. Cuatro. ¿Por qué 4? No sé, no eran en los puntos de... Estos, los puntos de intersección donde se ponían, no, ¿verdad? Ah, pues recuerda que será x, le corresponde 4. Eso es f de 1. F de 1 valía 4. Pero f inversa no. Porque aquí x, y. Entonces, fíjense, a menos que no nos hayamos confundido en este cálculo, realmente f de 1, f inversa de 1 sería 1 menos 2 sobre 2. Y eso realmente sería menos 1/2. Entonces, esta tendría que ser la respuesta correcta. No ninguna de las que aparecen acá. Pero solo corrijamos. Veamos acá. Si x vale 0, y vale 2, está bien, pasa por este punto. Si x vale 1, 2 por 1 más 2 da 4. Correcto. Entonces la función original está bien. El despeje también lo hicimos bien. No hay ningún problema. Entonces significa de que f de inversa de 4, ya dijimos que era 4 menos 2 entre 2, eso era 2. Ah, no, 2 menos entre 2 da 1, correcto. Y 1 menos 2 entre 2 da menos 1/2. Entonces la respuesta correcta, dígame. Y no había que sacar primero la inversa de 4. Sí, eso fue lo que hicimos. Fíjense acá. F inversa de 4 es como que aquí meta el 4. Y tendríamos 4 menos 2 sobre 2. ¿Cuánto es eso? 1. 1. Por eso es que aquí metimos F inversa de 1 ahora. Ya. Entonces yo creo que la única manera de salvar este problema, que algunas de estas opciones sean bien, es que aquí no sea el inverso, sino simplemente F. Porque así nos quedaría F de 1, que si lo metemos acá en la función F, F de 1 sería, como ya decía Milena hace poco, de 1 le corresponde 4 y la respuesta sería 4. Entonces vamos a hacerle esa corrección de que en vez de usar menos 1 acá, sería f de f inversa de menos 4. Entonces, ¿se entendió el problema? Chicos, ¿dudas? Joshua, ¿se entendió? Sí, se entendió. Ok, Milena también. Alison, Sí, todo bien. Miriam también. Sí. Ok, pues bien, entonces chicos, ya nos venció el tiempo. Solo quería anunciarles algo para todos, aprovechando que hoy hubo una buena asistencia. Primero, que el jueves no va a haber clase, por lo que todos los maestros del portal van a una capacitación. Y segundo, que la prueba de álgebra no tarden en hacerla. Hay algunos de ustedes que no lo han hecho. Tienen a hoy para hacerla. Así que no dejen pasar ese tiempo. Recuerden que es fundamental que lo hagan para todo. ¿Ok? Entonces, Ok. si no tienen su usuario, háganmelo saber lo antes posible para hacérselo, así pedirlo. Si no, pues aprovechen y hagan el examen hoy mismo. Solo esos son los dos anuncios que tengo para darles. Entonces, cualquier cosa, si hay dudas, siempre me escriben
Y los felicito porque estuvieron bastante conectados. Traten de seguir haciendo así. Aprovechen las vacaciones de que están en su colegio varios para no perderse ninguna clase. Entonces nos vemos hasta mañana con la clase práctica de resolución. E incluso creo que tal vez aprovechamos para resolver varios ejercicios de acá, del sistemático de álgebra. Entonces nos vemos y pasen buen día.